Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 74 de nuestro Torino. Esta entrega corresponde al armado de la primera parte del panel interno de la puerta del lado izquierdo, o sea, el lado conductor. En la entrega nos vamos a encontrar, con las siguientes piezas. Tenemos por un lado, vamos a empezar por aquí. Esto es la baguetita, el embellecedor, la moldura símil cromado en plástico del interior de nuestra puerta. Tenemos el interior de la puerta en sí, pieza también completamente en plástico con este acabado medio mate, con algún detalle acá en la parte inferior. Y bueno, del lado interno, todos los puntos de anclaje para las diferentes, diferentes piezas que vamos a ir montando. Tenemos también, por ejemplo, la pequeña piecita también en plástico símil cromado, que hace las veces de lo que es la perilla de apertura de la puerta. Tenemos también la manija para subir y bajar nuestra ventanilla. Esta pieza es metálica. Esta es metálica, con un detalle, la verdad, mínimo, pero bueno, bastante similar al original en principio. Luego tenemos también el apoyabrazos, también en el mismo tono, en el mismo acabado mate que tenemos nuestro panel interno. Pieza sencilla. Y luego nos vamos a encontrar con una serie de 5 piezas que nos van que van a conformar la parte mecánica del levantamiento de la puerta. Tenemos 2 engranajes distintos en tamaño y en cantidad de dientes. En realidad, no sé si son tan distintos en tamaño, pero son distintos por lo menos en el hecho de que uno tiene la moldura, el rebaje para poder calzar en nuestra manija, y el otro no. El otro simplemente va a girar libre, va a ser solamente parte del engranaje. Y luego tenemos 3 piezas que son las que hacen justamente la parte del levantamiento de la puerta. Todas están rotuladas con su correspondiente letra L, que indican que son del lado izquierdo, o sea, el lado conductor. Validemos que sean todas letra L. A veces pasa que se equivocan con alguna, más que nada con estas que parecen ser simétricas y por ahí realmente no lo son. Y bueno, entre estas 3 piezas se van a encargar de armar el conjunto de la parte mecánica del levantamiento del vidrio. Luego, en cuanto a tornillos, vamos a encontrarnos con tornillos BP, tornillos HP, tornillos QP, y finalmente vamos a tener también tornillos RP. Recordemos que todos los P son para plásticos. Y finalmente tornillos QM. La M es para piezas metálicas. Así que bueno, habiendo ya visto las piezas que tenemos para realizar el montaje, vamos a pasar al armado. Bueno, vamos a comenzar quedándonos con la parte interna del panel. Vamos a quedarnos también con nuestro apoyabrazos y con la piecita que simula ser ¿cómo se dice? La perilla para abrir y cerrar nuestra puerta, y la bagueta o el embellecedor del panel en sí. Vamos a empezar con estas piezas. Luego, en cuanto a tornillos, vamos a volver a traer esto. Vamos a tener que usar tornillos BP y tornillos QP. Así que nos quedamos con estas piezas y el resto las dejamos momentáneamente de lado. Bien. Podemos empezar tranquilamente por la bagueta o por, como dicen las instrucciones, por ubicar la piecita que es la perilla para la apertura de la puerta. Esto es súper sencillo. Vemos que ahí tenemos una hendidura, un bajo relieve con un agujerito y otro agujerito por ahí. Si vemos nuestra perilla, la perilla tiene un pequeño pilar con un agujerito y otro pin donde va a encajar en ese agujero. Esto encaja sumamente sencillo. Lo calzamos de esta manera. Nos va a estar quedando algo por el estilo. Y luego vamos a dar vuelta y vamos a ver que en esa posición es donde vamos a fijar la pieza, y lo vamos a hacer con un tornillo QP. Una vez tengamos esto listo en su lugar, seguro, podemos pasar a montar
la moldura. La moldura va a calzar simplemente a presión. Tenemos un agujerito por ahí, otro por ahí y otros por aquí. Y un bajo relieve, un rebaje, donde la pieza tiene que ir calzando. Hagámoslo con cuidado porque es una pieza delicada y bastante delgada. Y si ejercemos fuerza despareja, podemos llegar a quebrarla. Pero la idea es simplemente ir ejerciendo un poquitito de presión en cada uno de los puntos, de a poquito. Y luego, una vez que la tenemos completamente en su lugar, ejercemos un poquito más de presión para poder finalmente hacer que los pines atraviesen y bueno, calcen en las posiciones que tienen que calzar. Teniendo estas piezas ya listas, vamos a poder pasar a poner el apoyabrazos. El apoyabrazos también es súper sencillo de poner. Vemos que tenemos dos pilarcitos con sus respectivos agujeros y un pin. Bueno, en el panel tenemos también dos bajorrelieves y un pin que está por aquí. No lo confundamos con este. De todas maneras están alineados, no hay forma de equivocarse en cómo lo vamos a poner. Y lo mismo, vamos a tener que presentarlo de manera tal que coincidan tanto el pin con el agujerito como los pilares con sus respectivos bajorrelieves. Vamos a tener que hacer un poquitito de presión, por lo menos en mi caso va a ser así. Y ahí vamos a tener nuestro apoyabrazos montado. Luego vamos a dar vuelta y tanto en esta posición como en esa posición vamos a poner tornillos BP. Siempre tengamos cuidado de cuando atornillamos piezas plásticas no hagamos una fuerza excesiva porque se barren muy fácil las piezas plásticas, por lo menos las roscas que estamos haciendo en las piezas plásticas se pueden barrer y luego vamos a tener que o bien pegar la pieza o quedarnos con una pieza ligeramente floja. Yo monto todo esto que les mostré y seguimos adelante. Bueno, ahí tenemos montada ya esta primera parte. Tenemos nuestra baguette, el embellecedor, todo alrededor de la puerta, del panel interno de la puerta. Tenemos la pieza que es el apoyabrazos y la piecita que simula ser la perilla para la apertura de la puerta. Si vamos a la cara interna nos vamos a encontrar con los tornillitos que hemos puesto oportunamente. Bien, vamos a dejar esto ligeramente de lado por un momento y nos vamos a traer las tres piezas que conforman el mecanismo de apertura y cierre del vidrio, el levantavidrios en sí, y nos vamos a traer también nuestros tornillos HP y tornillos RP. Bien, ¿qué vamos a hacer? Esta pieza es la que va a ser de base, esta va a quedar fija y sobre esta es que vamos a montar las sucesivas piezas que tenemos aquí. Veamos que no tengamos irregularidades, salientes o imperfecciones, porque eso va a hacer que las piezas rocen de forma excesiva y eso va a entorpecer el movimiento del mecanismo. Esto es válido para tanto en la parte interna como externa de ambas piezas. Vemos que aquí tenemos en la parte más o menos central un bajorrelieve con un pequeño pilar con un agujerito y esta pieza tiene aquí una saliente, también con un agujero más grande que es donde va a quedar calzada en la pieza que va a quedar fija. Esta pieza va a pivotar, la que tiene esta sección de rueda dentada va a pivotar en torno a ese eje. En esa posición es donde vamos a unirlas, con un tornillo HP. Estas piezas las unimos entonces de esa manera. Luego nos vamos a encontrar con que tenemos aquí un pequeño pin con su agujerito y una ranura con un pequeño escalón donde vamos a calzar esta piecita que es recta. Si tomamos todas las piezas con la letra L apuntando hacia nosotros, todas las piezas con la L apuntando hacia nosotros las tenemos en la orientación correcta. Validemos que sean todas L de manera de no tener piezas que no corresponden a este armado. Entonces, en este agujerito que tenemos aquí es donde vamos a hacer atravesar este pin con ese agujero y este pilarcito que tenemos por detrás lo vamos a calzar en la ranura con ese escalón. Y nos debería quedar algo aproximadamente así. Ahí está. De nuevo, para unir esta pieza a la que está por detrás, vamos a utilizar un tornillo HP. Y para unirla desde la parte interior, digamos, del panel, donde está la ranura con el escalón, vamos a utilizar un tornillo RP. En ninguno de los casos hagamos fuerza excesiva porque más allá de poder barrar las roscas en las piezas plásticas, que bueno, son todas plásticas,
vamos a entorpecer el movimiento si ajustamos demasiado las piezas porque no van a pivotar en torno a los ejes que corresponden. Yo monto todo y les muestro cómo estaría quedando. Bueno, ahí tenemos el mecanismo de levantamiento del vidrio. Vemos que acciona correctamente, que no hay rozamiento, que no se traba. Esto es normal que quede, si no ajustamos demasiado las cosas, es normal que tenga ligero juego, así que no nos preocupemos demasiado porque esto además va a quedar luego entre los paneles, pero si tenemos un juego excesivo, eso sí puede ser un problema porque, por ejemplo, en esta posición ahora vamos a poner una pequeña rueda dentada y si esto se levanta demasiado, vamos a tener un problema. Así que ajustemos las piezas lo suficiente, como les dije, pero sin hacer un esfuerzo excesivo. Esta ranurita que tenemos aquí, que tiene ese escalón que vimos, es la que va a ser de límite para que justamente esta sección que tiene esta parte de rueda dentada no se pase de largo en ninguna de las situaciones y esto va a levantar y bajar nuestro vidrio. Bien, vamos a pasar entonces a montarlo en la parte interna del interior de nuestro panel. Esto es súper sencillo. Vemos que tenemos un agujerito por ahí, otro por ahí y otro por aquí abajo. Y los vamos a hacer coincidir con este pilar que tenemos por aquí, el agujero por el cual atraviesa la manija y este pilarcito que tenemos por aquí abajo. Lo calzamos de esta forma y ahí vamos a tener el mecanismo en su posición. El único tornillo que no vamos a poder ajustar una vez que tengamos todo esto de esta manera es el que tenemos por aquí, el que está justamente en la parte interna de la ranura, así que si queremos hacer algún ajuste, hagámoslo antes de fijar la pieza a la parte interna del panel interior. Bien, en estas dos posiciones entonces vamos a poner tornillos HP para fijar todo el conjunto. Bien, ahí tenemos ya el mecanismo montado en la parte interior del panel. Vemos que se desliza correctamente. Recordemos que estos dos tornillos sí tienen que quedar bien ajustados. Si queremos ajustar este de aquí, lo tenemos que ajustar obviamente antes de montar la pieza. Y con estos dos podemos ajustar en realidad qué tan fácilmente se mueve el conjunto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es traernos nuestra manija y las dos rueditas dentadas con las que va a accionar el mecanismo. Y también vamos a necesitar tornillos QM y tornillos HP. Entonces, para tener una idea, el mecanismo en esta posición tiene la ventanilla elevada, el mecanismo en esta posición tiene la ventanilla completamente baja. El tope nos lo da justamente esta ranura que tenemos aquí con el escalón para poder decir cuándo está abajo y cuándo está arriba y evita que esta sección de rueda dentada se vaya de sus límites. Lo que podemos hacer es, si tenemos ganas y nos parece adecuado, podemos elegir la posición en la que queremos que nos quede la manija una vez ubicada. Por ejemplo, digamos que yo quiero que me quede recta hacia abajo cuando la ventana está completamente elevada. La puedo dejar en esa posición y luego puedo poner las dos rayitas dentadas que nos quedan. Esta que es la que tiene ¿cómo se dice? Que copia la forma con el chanfle o ese pequeño rebaje que tiene la manija, es la que va justamente en la manija, en la pieza metálica, y la otra, que es la que tiene el agujero totalmente redondo y pasante, es la que va a completar el mecanismo. Entonces ahí tendríamos completo todo el mecanismo con sus dos engranajes. Para este caso, para el caso de la manija, que es una pieza metálica, vamos a utilizar un tornillo QM para unir las piezas y para la pieza plástica, ambas piezas plásticas, vamos a utilizar un tornillito HP. De nuevo, regulemos cuánta fuerza hacemos en cada caso para que esto no quede ni muy ajustado, pero tampoco quede demasiado ligero. Ahora sí tenemos el conjunto completamente armado. Tenemos nuestras dos rueditas dentadas que forman parte del conjunto de engranajes, las tres piezas que hacen la parte mecánica para elevar y bajar la ventanilla, y de este lado tenemos todo el interior, tenemos nuestra manija y todas las piezas que hemos agregado. Si hacemos girar la manija, les voy a mostrar de este lado, hacemos girar la manija, vemos cómo el mecanismo acciona correctamente, no se traba. Voy a tratar de sostenerlo lo más firme posible para que vean y me crean que no se traba.
¿Mm? Y la idea es que esto quede, bueno, con el menor juego posible, pero dentro del juego que se puede lograr, que justamente la idea es que esto por ejemplo, no se salga del engranaje, digamos, que no quede por fuera del engranaje, porque ahí sí se pierde tracción y dejaría de hacer contacto a las piezas. Y otra cosa adicional es que si llegamos al tope, no hagamos fuerza excesiva, porque el tope nos lo está dando esa ranurita que vimos que tenemos ahí. El tope nos lo da ese, tanto para un lado como para el otro. Y si seguimos excediendo con fuerza, podemos, obviamente, esta pieza va a pasar por debajo de esta tranquilamente, porque digamos, no tiene un tope. Nos tendrían que haber puesto una piecita aquí también como para evitar que si uno se pasa de fuerza, como acabo de hacerlo, vieron que pasó por debajo. Si yo sigo haciendo fuerza, esto va a pasar de esta manera, pasa por debajo. Entonces es bastante fino el límite donde tenemos la parte inferior, el tope inferior por lo menos. Pero bueno, esto cuando tengamos el vidrio no vamos a estar haciendo un esfuerzo excesivo. Cuando veamos que la ventanilla ya queda por debajo, calculo que no vamos a seguir haciendo fuerza como para que el mecanismo siga accionando. Ahí vemos que está todo bastante bien, quedó todo en su lugar. Y la verdad que el resultado es bastante adecuado. Si queremos ver cómo puede estar quedando en nuestra puerta, nos puedo mostrar la puerta y podemos observar, vemos aquí que tenemos unos rebajes con unos agujeritos, tenemos otras tantas posiciones donde esto tiene que coincidir, es bastante fácil hacerlo encajar. Hacemos una leve presión, no muy fuerte, y podemos ver más o menos cómo es que puede estar quedando la puerta. Ahí vemos toda la ranura por donde va a subir y bajar el vidrio. Y ahí es donde vemos cómo nos queda la puerta con el interior hasta el momento. Así que bueno, eso fue todo por la entrega de hoy. Más adelante seguiremos completando tanto los vidrios como bueno, el resto del interior de la puerta, porque aquí faltan las bandejas los portaobjetos, el ojo de gato para que se vea cuando la puerta está abierta y demás piezas que completan el detalle del modelo. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.